disfrutas. Escucharlo en el carro me gusta. Cuando llego al trabajo no me puedo despegar, no lo quiero apagar sin ruta. El programa que mi gente disfruta. Escucharlo en el carro me gusta. Cuando llego al trabajo no me puedo despegar, no lo quiero apagar. De regreso a En Ruta, como cada jueves recibimos a una pareja que, oye, la gente los espera. La gente está conectadita, recibiendo, ¿verdad?, buena información, y lo más que me gusta es que se hace con respeto, sabiendo también que hay jóvenes escuchando esta hora, niños escuchando esta hora. Así que usted suelte ese, ¿verdad?, cosita que a veces nos da de escuchar estos temas, son importantes, el miedo. Así mismo es, así que recibimos a Joel Ventura, consejero profesional licenciado, y a su amada esposa, Irmarí. Muy bien. ¿Verdad? El tema en esta mañana es, ¿qué estás viendo tú? La semana pasada era, ¿qué están viendo tus hijos? Y hoy, sí. ¿Qué estás viendo tú? Bienvenidos. Gracias y buenos días a toda la gente que nos ve por Facebook y por la radio. Pues hoy continuamos con el tema porque queremos hacer conciencia de que lo que nosotros como padres hagamos o lo que veamos, nuestros hijos van a seguir nuestras huellas. Aun cuando muchas veces pensamos que lo hacemos a escondidas, que no lo estamos haciendo frente a ellos, de muchas formas nos sorprenderíamos cómo pueden enterarse de lo que nosotros estamos viendo, y es como cuando tú estás fumando y le dices a tus hijos, no fumes. No fumes. Esto es malo, no lo hagas, pero tú lo haces, nuestros hijos van a seguirnos. Sí, nosotros somos como el medidor de los valores de ellos. Ajá. De acuerdo a cómo nosotros actuemos, es lo que ellos van a interpretar, que es lo correcto o lo que no es correcto, ¿verdad? Nos vamos a dividir, yo voy a hablar desde el punto de vista de qué están viendo las mujeres, y él va a hablar del punto de vista de qué están viendo los hombres. Específicamente de lo que está haciendo la industria para llegar a las mujeres y lo que está haciendo la industria para llegar a los hombres, ¿verdad?, como consumidores. Antes de que me digas esa parte o que nos hablen de eso, no sé si me estoy adelantando, porque antes como que no era muy común en las mujeres. Ahora hay una balanza donde una se inclina más que otra. ¿O esto cómo es? La tendencia antes, mayormente en términos de consumo de pornografía, era que los hombres eran quienes más lo consumían. Ajá. Pero hoy en día el internet lo cambió todo, y la tendencia sigue aumentando en que cada vez más y más mujeres están consumiendo pornografía o material que es sexualmente explícito. Wow. Sí, yo creo que ellos, ¿verdad?, están normalizando la conducta. Y para poder llegar a las mujeres, a los hombres se lo presenta de una forma pasional, de una forma sexual. Y hacia las mujeres se lo presenta de una forma romántica, una forma de llegar al corazón, ¿verdad? Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, cuando quieren normalizar lo que es, ¿verdad?, improbable, o lo que es irreal, o lo que realmente hace daño. Vamos a estar hablando de 365, que es la nueva película de Netflix, de 50 Shades of Grey, ¿verdad? Y de las telenovelas específicamente. Podríamos estar aquí toda la mañana hablando de diferentes, ¿verdad?, series o programas que están enfocados, ¿verdad?, o con el norte de llegar a la mujer. Okay. Pero ¿qué mensaje es el que le está llegando a la mujer? Ajá. Por ejemplo, 365, ¿verdad? Quiero aclarar que ni 365 ni 50 Shades of Grey yo le he visto. O sea, solamente es los videoclips que ponen en Facebook, claro, o la sinopsis que he leído, exacto. La sinopsis de 365 habla de que hay un mafioso, ¿verdad?, jefe de la mafia, valga la redundancia, rico, que se obsesiona con esta mujer y él decide secuestrarla. Él la secuestra y hace un contrato con ella de que la va a liberar, pero que durante un año él le va a demostrar que ella se va a enamorar de él. En el proceso, ¿verdad?, ella se niega porque obviamente está secuestrada, pero empieza a crear y empiezan a fomentar una relación de prácticamente el síndrome de Estocolmo. Para que no lo sepan, síndrome de Estocolmo es donde tú te enamoras de tu atacante, ¿verdad?, o de tu secuestrador, y empiezan a promover el romanticismo de esa relación de violencia. Violencia, o sea que, wow. Violencia. De hecho, y a lo que voy, que es mi preocupación, se ha formado una normalidad de crear challenge acerca de la película.
Y hay algunos son jocosos, ¿verdad? Y ponen expectativas versus realidad. Y entonces ponen a la pareja viendo la escena, ¿verdad? Y la escena, que por lo menos de los challenges que he visto, hay una escena que ellos están bañándose, ella se molesta, sale de la ducha y él la agarra por el cuello y la regresa otra vez a la ducha. Wow. ¿Ok? Y ahí entonces, ¿verdad? Se forma un beso apasionado. Ponen en el challenge, en la vida real, los dos haciendo como que, wow, qué romántico, qué apasionado, besándose, ¿verdad? Y emocionado. Esa misma pareja decide entonces, ¿verdad? Hacer el acto y él agarra a la mujer por el cuello, la mete en la ducha y ¿qué hace la mujer? Le dio una pescosa. Una pescosa. Exacto. Hay otra escena que también, porque hay un challenge y Facebook está bombardeado de esto, donde entonces la amarran en la cama y está amarrada por las manos y por los pies. Rayo. Volvemos, la pareja está expectativa, está viéndola bien emocionado, bien apasionado, lo hacen en la vida real y entonces pues ya usted sabe que se dejaron, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué estamos promoviendo? Lo mismo pasa con los 50 Shades of Grey, ¿verdad? Y estos son libros, que es una trilogía que la hacen la película. Y de hecho, 50 Shades of Grey lo ponen específicamente para San Valentín, porque están promoviendo el romance. Y de hecho, la pornografía viene en todos los canales. Viene en revista, viene en libros, viene en música, viene en todos los canales. Y a mí, por ejemplo, de lo que me ha parecido un poco de toda esta cosa de 50 Shades of Grey, que tampoco pues he visto las cosas, sino sí la parte de la publicidad y leer la trama de artículos que han dedicado levantando a la preocupación. Que la idea es que tú le permitas a este hombre que es poderoso y que es rico, porque es poderoso y rico, tú tienes la capacidad de hacer con una mujer lo que te da la gana. O sea, ese es el asunto de que tú, mientras una persona sea rica y poderosa, puedes realmente tratar a una mujer como un objeto sexual. Y entonces se convierte en acoso cuando es pobre, cuando es feo, cuando... O sea, una cosa bastante twist, o sea, sí, como que realmente acostumbremos a que una relación romántica puede surgir de la coerción y del maltrato y el abuso. Y esa es la parte de que nosotros queremos traer de la explotación sexual que se está dando, que por años se ha dado, y que nosotros no estamos a favor ni de adultos que consientan porque hay coerción. Claro. Porque esa es la otra parte que tratan de vender, de que no, es una adulta que quiso y ella podía decir que no, pero no, hay una coerción. Claro. Y lo ponen romántico. Exacto. O sea, no es solamente, lo ponen como que el amor todo lo soporta. Y si él lo que quiere es tener un cuarto lastimándome, pues yo lo amo, yo tengo que ceder. Sí. Y entonces, miren, y esto viene, esto yo le digo como los Inception, o sea, la que te meten el pensamiento en el cerebro. Sí. Y esto viene desde pequeño. Si vamos a analizar, búsquese Beauty and the Beast. ¿Qué es Beauty and the Beast? Es una bestia que secuestra a una muchacha. Yo nunca había pensado en eso. Entonces la tiene bajo violencia, tratando de que ella se enamore de él, porque él sabe que si ella se enamora de él, va a romper el hechizo. Si ustedes se ponen a analizar, o sea, esto viene desde pequeño. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Entonces nosotros tenemos que estar claros de lo que estamos viendo va a trastocar el corazón, no solamente tuyo, sino el de tus hijos, porque es lo que está bombardeándole a tu cerebro y es lo que él va a querer sacar. Yo me acuerdo que las telenovelas, cuando yo las veía con mi bisabuela y con mi abuela, eran otra historia. Ahora es un contenido porno, o sea, ahora hay threesome y entonces es hasta explícito. Te dejan ahí la película esperando a la cena y ya están 5 minutos en la escena, o sea, no es nada, ¿verdad?, sutil. Y eso a veces muchas mamás lo están viendo con niñas de 5, 6, 7 años. Y con niños también. Claro. ¿Qué estamos promoviendo? Yo me acuerdo, y a mí eso no se me olvida jamás, que yo le decía a mi bisabuela, yo tenía como 8 o 9 años, yo le decía, wow, qué amor más bello el de telenovela, ¿verdad? De telenovela. Yo quiero cuando sea grande conseguir un amor de telenovela. Y a mí no se me olvida que ella me dijo, no, tú no quieres un amor de telenovela. Tú quieres un amor donde tú siempre sufres, tú quieres un amor donde todo el mundo te está haciendo daño, donde él te deja, tú lo perdonas y vuelves otra vez a estar con él. Wow. No, tú quieres un amor real. Y eso es lo que tenemos que estar claros. Lo que están presentándonos es tratando de suavizar la violencia, tratando de suavizar y normalizar la prostitución, la pornografía y desensibilizando nuestro corazón. ¿Qué estamos viendo y qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Y de lo mismo,
es lo de OnlyFans, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué están viendo los hombres? OnlyFans, que la jueves pasado Sabdiel trajo a colación, nos dimos a la tarea de investigar sobre OnlyFans y encontramos que el BBC hizo un documental este año sobre OnlyFans que se llama Nudes for Sale. Nudes for Sale. Y que de hecho es una de las palabras claves que a veces se utilizan en las búsquedas en internet. Y entonces, ellos encuentran y hacen un documental del contenido y de los pros y los contras de esta plataforma. Es una plataforma que venden talento, se usa para vender talento, pero donde más están teniendo éxito, donde más están subiendo contenido es sexual. Y sexual explícito. De hecho, una de las cosas que ellos venden es que aquí tú puedes encontrar contenido que no vas a encontrar ni en Facebook ni en Instagram. Wow. Así porque no te lo permiten. Porque y ustedes saben que Instagram y Facebook casi lo permite todo. Exacto. Y entonces, este documental de BBC, ellos presentan que parte del problema, porque está la parte bonita que ellos utilizan, el que mira, aquí tú te vas a hacer rico, aquí tú te vas a hacer dinero. Hay mujeres que se están haciendo en un mes $30,000 mensuales. De hecho, como el reportaje que estaban hablando ayer, que en un día te puedes hacer miles de dólares. Y entonces, gente que está en desventaja social, gente que tienen problemas financieros, especialmente chicas. Aquí está. Exactamente. Y entonces, el problema que están presentando el documental es que no solamente mujeres adultas están subiendo contenido, no solamente mujeres adultas están subiendo fotos, videos desnudas o semidesnudas, sino que menores de 18 años, no estamos hablando de poquitas, muchas menores de 18 años están subiendo contenido sexualmente explícito. Y ahí entramos a lo que es la trata humana, y entramos a lo que es la explotación sexual. Y la pedofilia. Claro, que también lo están vendiendo ahí. Y triste por demás, porque estamos viendo que ese es el modelaje de la juventud. Juventud que quizás quiere tener unas tenis de marcas y papá no me la puede comprar, o quiero tener este bulto de tal diseñador y no me lo pueden comprar, pues esta es la manera fácil de yo obtenerlo. Y entonces entran en esa dinámica que lo que hace es dañarles, porque les pregunto, esto es solo para fanáticos y que pagan privado, ¿no? Pero hay manera de que ese contenido lo graben y que otra persona lo vea. Sí. Es tuyo. Es como todo. Sí, cualquier persona puede, desde cualquiera de nosotros, en nuestro teléfono celular podemos grabar ese contenido. Y ellos están haciendo la búsqueda en Instagram y en Facebook para hacerle el acercamiento a la persona para que entonces entre a OnlyFans y compartan, ¿verdad? Las fotos o los videos. Sí, comienzan bien sutiles. Dicen, ellos estudian a las chicas que a lo mejor quieren ser modelos. Y entran como que mira, quieres ser modelo, esta es una buena plataforma. No entran necesaramente directamente diciéndote, mira, incluye que te desnudes y que tires fotos. Pero van llegando va escalando. Va escalando en el sentido de cuánto de ganan, pero estos que ganan, entonces tú dices, espérate, pues entonces voy llegando. Y entonces, esto es algo que se está dando lamentablemente desde hace muchos años. No solamente a través de esta plataforma que lleva más o menos 3 o 4 años, se está comprando contenido sexual de menores. A través de Snapchat, a través de Twitter o de otras plataformas, se ha estado haciendo. Esto yo lo estoy visualizando como Zoom, que desde antes que Zoom fuera famoso estaba Skype, habían otras plataformas, pero Zoom a través de la pandemia ha crecido grandemente y ha creado una marca. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo ahora con OnlyFans. A través de esta pandemia del distanciamiento social, donde a lo mejor artistas se quedaron sin generar ingresos, o mujeres que estaban siendo prostituidas por el distanciamiento social dejaron de generar ingresos, pues encuentran a través de esta plataforma una forma de ganar dinero y entonces lo promueven. O sea, que ahora tenemos hasta prostitución remoto. Exacto. Hasta prostitución, ¿verdad? Virtual. ¿Y cuál es tu opinión con relación? Porque a mí me sorprende tanto que tú digas que las redes sociales, qué sé yo, Twitter, no puedan ser, o sea, han dejado de ser proactivas, de decir que tú puedas tener grupos que su clara estructuración es compartir fotos de menores y que eso exista, pero como
sin problemas. Sin o sea, regulaciones. sí, o sea, sin regulación. Estamos compartiendo y este es el fin por el cual estamos aquí. Unapologetic, sin vergüenza alguna. Quieres enviarme la tuya, yo la tuya. Y decir, pero ¿y cómo no hacer? A ese grupo no le da mucho down. Sí, lamentablemente no hay una fiscalización. Es como la vez pasada estábamos hablando de que antes Morality Media, antes los medios que teníamos mayormente era la radio y la televisión. Sí. Y entonces en términos de la televisión, Morality Media fiscaliza. Pero lo que es el internet, ¿quién fiscaliza? Nadie, no hay, no no, está lo que se llama NCOSI, que es National Coalition Against Sexual Exploitation, la coalición internacional nacional en contra de la explotación sexual. Y ellos están fiscalizando, pero son instituciones sin fines de lucro. Vale. No es el gobierno que está haciendo esto. Y entonces, al el gobierno no estar pendiente directamente, en este caso, gobiernos como de los Estados Unidos y de otros países grandes. Sí, porque estás de Inglaterra. Correcto. Esta plataforma de OnlyFans es de Inglaterra, aunque en el documental mencionan que lo mayor consumidor y los mayores usuarios que están subiendo contenido son de Estados Unidos. Sí, y a mí una frase que me impactó mucho y que yo creo que es bien pertinente es que las serpientes muerden a los pies descalzos, ¿verdad? Cuando la gente es pobre, cuando la gente está en un nivel de educación mínimo o cuando la gente está en necesidad, es cuando la ataca, ¿verdad? Claro. Y es donde saben atacar. Y muchas de estas compañías, ¿verdad?, que invierten mucho dinero en abogados, ¿verdad?, invierten mucho dinero en cómo evadir los antivirus y evadir, ¿verdad?, todos estos sistemas de parent control. También lo que hacen es, me cerraste esta aplicación, invierto en abrir otra. Exacto. Y lo están, ¿verdad?, poniendo normal. Por ejemplo, el artículo de Metro, lo que te decía es, tú eres modelo, puedes tener... Increíble. Puedes tener un beneficio económico nuevo. A estas alturas yo no entiendo cuál era la noticia o cuál era la... Promoverlo. Sí, es un reportajito Qué fuerte de por publicidad. demás. Sí. Sí, eso es lo que nosotros podemos interpretar que es promoverlo, porque no vemos que señalen nada en consecuencias. contra o ninguno de los riesgos. Oye, es algo muy sutil. Una persona hizo 34,000 en un día. Y Desde su casa. nada fotos, más. relax. Nada más es lo que te dice. Exacto. Entonces, ahí es lo que vamos. La sociedad, el mundo, ¿verdad?, lamentablemente todos estos grupos están tratando de normalizar la prostitución, la trata humana, la violencia, ¿verdad?, y desvirtuar lo que es el amor, desvirtuar lo que es una relación segura de pareja. Y nosotros no lo podemos permitir, porque en el momento que nosotros apretamos el botón de play, ¿verdad?, o en el momento en que nosotros nos sentamos a verlo, lo que estamos es fomentando, estamos dándole... ¿verdad?, usuarios, estamos dándole demanda para que ellos continúen con ese tipo de comportamiento. Y les pregunto, hasta donde ustedes saben, ¿esto es algo a nivel individual o esto tiene todo como si fuese una empresa, todo un andamiaje de que tienes un manager, de que tienes alguien quien escoge? Hay mucha gente invirtiendo dinero. Sí. O sea, ¿Sí? hay Sí. mucha gente invirtiendo dinero. Y hay gente Es un haciéndose negocio. de dinero también. O sea, esto es un negocio. Es Sí. un negocio fructífero. Wow. Ellos se han dado, ¿verdad? Y normalmente cuando le preguntan, no, pero ahí está todo tipo de talento. Y, Sí. pero ella era menor de edad. Bueno, ya me presentó un ID. Pero no investigué más allá. O sea, que los medidores ¿verdad?, o las restricciones no son tan altas. Sí, Oh my y God. nosotros no estamos a favor de ningún tipo de explotación sexual a ninguna edad. Aun cuando sean adultas las personas que estén consintiendo libre y voluntariamente, no estamos a favor y mucho menos de la explotación sexual de menores, que es lo que estamos hablando aquí. Estamos trayendo que este reportaje enseña cómo muchos menores de edad y sobre todo chicas menores de 18 años están subiendo contenido, están siendo explotadas. Y aquí es donde nosotros queremos traer a los padres de Puerto Rico y que nos escuchan fuera de Puerto Rico, a las madres, a los tíos, que estén pendientes. ¿Dónde están sus hijas en internet? ¿Dónde están sus hijas en Snapchat? O si están en estas plataformas. Claro. Si están recibiendo dinero, si están siendo explotadas. Una vez uno comienza a recibir dinero de tan temprana edad,
está teniendo un aprendizaje de que Claro, lo que mi deja en la cuerpo mente de la vale. gente, claro. Exacto. Y yo- es dinero. Exacto, mi cuerpo es un negocio. Y tenemos que tener cuidado con lo que estamos viendo, porque entonces nosotros también lo estamos promoviendo. Acuérdense que, ¿verdad? Nosotros, ser cristianos, se nos tiene que notar, porque el que no lee la Biblia te lee a ti. Y es importante que tu testimonio hable. Y si tú estás promoviendo, fomentando este tipo de conducta, pues lamentablemente no estás hablando de un Dios que liberta, un Así Dios que mismo. no le gusta ese comportamiento. Wow. Tenemos que tener cuidado con lo que nuestros ojos están viendo, lo que están promoviendo, ¿verdad? Y qué enseñanza le estamos dando, no solamente al mundo, sino a las personas que están cercanas a ti, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Y hay mucho contenido bueno, o sea, no es que no hay nada que ver. De hecho, por ejemplo, a mí me gustan las telenovelas, pues yo no veo ese tipo de telenovelas, yo veo las coreanas y se las promuevo totalmente. Son sumamente, ¿verdad?, cuidadosas. De hecho, allá no, la relación de novios, ellos aunque seamos novios, darnos la mano o un beso en el cachete, eso podemos ser novios, pero eso tiene sus etapas, eso es empezando a ese nivel, Mira eso. Qué bien. a ese nivel. O sea, y tú puedes ver a veces una novela completa y el beso se lo dan en el último capítulo. O sea, ellos promueven una relación en valores, ¿verdad? Una relación Qué bien. que llega al corazón. Así que busque, hay un montón de series buenas, un montón de contenido. Es importante que lo que estemos viendo, lo que estemos escuchando y lo que estemos promoviendo sea de amor y sea, ¿verdad?, lo que realmente a Jesús le gustaría que tú promuevas. Qué increíble cuando tantas empresas hoy día están cerrando, empresas familiares, empresas que han comenzado desde abajo, algunas hasta solitos, para echar hacia adelante y han tenido que cerrar a raíz de la pandemia, a raíz de María, de los temblores. Entonces hay otra gente haciendo dinero, mostrando su cuerpo, explotándolo y quizás no piensan más allá. En un futuro me voy a casar, en un futuro quiero tener hijos y mi imagen va a estar rodando por ahí, porque si se puede grabar, está rodando por ahí. Sí, toda la vida. Y nosotros queremos traer, nuestro punto de vista es que no debemos señalar o no debemos oprimir a esas mujeres que están siendo explotadas. Ajá. Porque ellas son simplemente personas desventajadas. Tenemos que ver a la gente que están dando clic, Detrás de que están comprando, y la gente que están, los que se están ganando mucho más dinero que ella, porque si estamos viendo que una chica se ganó $30 y pico de $1,000 en un día, ¿cuánto se está ganando OnlyFans? Wow. Lo importante es parar la demanda, porque al momento que nosotros no Exacto. somos parte Si no hay del problema, demanda. para. Así que esa es nuestra invitación. Cuiden, ¿verdad?, lo que ven, lo que escuchan y promuevan, ¿verdad?, un amor real. Se no de vende lo que telenovela. tiene demanda, lo que no. No, Así Así mismo. que es como tú dices, parar de una vez y por todas. Y ojalá esto no siga. Ojalá esto no siga. Óyeme, esta sección se llama Hablando de Sexo con nuestro amigo Joel Ventura y su querida esposa Irma, que han traído esta mañana algo poderoso, pero la gente que quiere contactarles para talleres, charlas, seminarios, servicio profesional de consejería, ¿a dónde lo hacen? Mira, pueden buscarme en mi canal de YouTube, Consejero Joel Ventura Hernández. Ahí hay contenido que subimos constantemente, no solamente sobre temas de sexualidad, sino también sobre manejo de estrés, ataques de pánico, trauma. Sí, o si no, en la página de nuestro libro en Facebook, que es tu.mimejorcliente. Cualquier cosa que necesiten nos pueden escribir también por el inbox de esa misma página. Excelente, muchas bendiciones a ambos, siempre con buen contenido Sí, que señor. tanta falta hace en este tiempo. Les Definitivo. bendecimos. Gracias. Gracias. Vamos en ruta. Vive feliz. Nueva vida. Desde un clic, double click, acceso directo, super quick, y te deja la mente free por estar viendo